En esta serie de ejercicios vamos a analizar gráficas, situaciones en contexto con funciones matemáticas. Así que quédense por acá. Considere la siguiente representación gráfica, la cual corresponde al monto m de x en colones que se debe pagar por alquilar una bicicleta x cantidad de horas, y vean que aquí nos están restringiendo el dominio de 0 a 3. Entonces simplemente no tenemos que pasarnos de ahí. Igualmente la información viene desde 0 hasta el 3, lo ven, en el eje X, tal como lo dijo por acá. Y tenemos unos montos en colones por aquí, del cual nosotros, pues bueno, nos vamos a guiar con esos valores de X. ¿Qué significa? Significa entonces que si yo alquilé una hora, entonces lo que voy a pagar es 1000. Pero si yo alquilo 2 horas, lo que se va a pagar es 2000. Y así de sencillo es. Claro, estos valores son muy simples, pero sin importar qué valores sean, nada más es guiarse con la gráfica. Entonces dice ahí la pregunta: de acuerdo con la información anterior, el monto que se debe pagar por alquilar una bicicleta durante 2 horas corresponde a. Entonces nada más es ubicarnos. 2 horas, ¿con quién se relaciona? Y mucho ojo, porque ojalá no se confundan con algo como esto. El punto correcto es este, ¿verdad? Pero cuidado, llegan aquí. Aquí no hay relación, es un punto vacío. No tenemos que llegar hasta ahí, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que visualizar es el puntito relleno. Entonces, para 2 horas, lo que tienen que pagar es la cantidad de 2000 colones. Es simplemente buscar la relación correcta. Aquí a nosotros nos están dando un valor de X, que es una preimagen, y lo que estamos buscando es su respectiva imagen. Y a pesar de que no se mencionaron esos términos imagen y preimagen, pues esto es lo que estamos trabajando aquí. Opción B. Nuevamente tenemos una situación muy similar. Eso es para que vea que en ocasiones en estos exámenes puede que repitan situaciones muy parecidas. Aquí estamos con el alquiler de una bicicleta, dependiendo de la cantidad de horas, solamente que ahora los precios han cambiado. Aquí tenemos, por ejemplo, que para una hora se tiene que pagar 1500, para 2 horas se tiene que pagar 3000. Recuerden hacer las relaciones con los puntitos rellenos, ¿ok? Y la pregunta es que, de acuerdo con la información anterior, el monto que se debe pagar por alquilar una bicicleta durante 3 horas corresponde a. Entonces nos posicionamos en las 3 horas y buscamos con quién hacemos el par ordenado, con quién lo completamos. Aquí está el punto que representa la relación y ese valor es de 4500. Eso es lo que se tiene que pagar por 3 horas. Tenemos acá otra situación un poco parecida respecto a una gráfica. Ahora es lo que se tiene que pagar por estacionar o parquear un vehículo, de acuerdo a una cantidad de horas y unos montos que están representados aquí, que son los montos m de x. Entonces, como siempre, recuerden buscar donde hay punto relleno, donde hay línea, pero nunca donde están los puntos sin relleno. ¿Ok? Veamos a ver qué nos preguntan. De acuerdo con la información anterior, el monto que se debe pagar por estacionar un vehículo durante 3,5 horas. Interpretemos esto como 3 horas y media. Vean ustedes que el 3,5 nosotros no lo tenemos en nuestra gráfica, o sea, no lo estamos viendo tan directo. Sabemos que aquí son valores infinitos, ¿verdad? Solamente que
visualizamos los valores enteros. 3 horas y media o 3,5 es aproximadamente aquí. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos para este valor de X, ¿cuál es el valor de Y que le corresponde? Entonces nos vamos hacia arriba para buscar su gráfica. Y aquí es donde hay una coincidencia. Todos estos, toda esta línea y este punto son valores, ¿verdad? Son puntos en el plano. El único punto que no existe aquí, pues, son estos circulitos sin relleno. Pero tanto la línea como ese punto tan resaltado son puntos de la gráfica. Entonces, ese 3,5 se va a relacionar con, y ahora nos buscamos hacia la izquierda, y ese valor es de 3600. ¿Y por qué sucede eso? Eso sucede porque cuando, vamos a poner aquí el ejemplo, digamos 2 horas. 2 horas se paga 1800, pero en el momento en que supera las 2 horas, de ahí en adelante, lo que va a pagar es la siguiente tarifa, que sería 2700, ya sea que tenga 2 horas y 15, 2 horas y media, 2 horas y 45, o cumpla las 3 horas. Como la función es constante, todos estos valores que están después del 2 se van a relacionar con el 2700, y todos los valores que están después del 3 hasta el 4 se van a relacionar con el 3600. Así que no siempre les van a preguntar tan directamente por los valores enteros, sino que puede ser un valor que está entre los valores enteros. Si f es la función dada por f de x es igual 17 menos x elevado a la 4. Entonces, ¿cuál es el valor de la imagen de 3? Ok, recuerden que cuando nos preguntan por la imagen, nos están preguntando por un valor de y, por el resultado de sustituir un valor de x. Siempre el cálculo de la imagen es una sustitución. Entonces, es tomar ese 3 y sustituirlo por la x. ¿Dónde está la x? Está aquí y está aquí. Entonces sería f de 3 es igual a 17 menos, y como vamos a elevar, en este caso, al exponente 4, entonces ese valor va a ir en paréntesis, acostúmbrense a eso, elevado a la 4. ¿Ven? En lugar de tener x a la 4, ahora es 3 a la 4. Y pues bueno, esto se resuelve por calculadora. Ahí no hay mucho secreto en lo que tenemos que hacer. Aprovechar el recurso 17 menos, abrimos paréntesis, 3, cerramos paréntesis, y para elevar a la 4 cualquier exponente utilizamos esta tecla de acá, x elevado, y aparece un cuadrito en solitario, un cuadrito vacío más bien, para poner el exponente que nos convenga en el momento, y en este caso es un 4. Le damos igual y el valor que estamos buscando es un 64 negativo. Respuesta correcta, la respuesta A. Entonces recuerden ustedes que si les preguntan por la imagen de tal valor, es tomar ese valor y sustituirlo en el criterio de la función. Si f es la función dada por f de x es igual menos 8 menos x al cubo o x elevado a la 3. Entonces, ¿cuál es el valor de f de 2 negativo? Ok, hace un rato, si vienen en orden, vieron un ejercicio donde preguntaban que cuál era la imagen de un valor, y lo que se hizo fue sustituir. Pues en este caso me están preguntando exactamente lo mismo. Si a mí me ponen esto simbólicamente, lo que yo tengo que hacer es sustituir el 2 negativo. Es lo mismo que me pregunten cuál es la imagen del 2 negativo en f. Así que sepan que es el mismo tipo de pregunta, solamente que redactado diferente.
Lo único que hay que hacer es sustituir la x por el 2 negativo. Mucho ojo. 8 negativo, le restamos y ahora tenemos que cambiar la x por ¿quién? Por el 2 negativo. Entonces, mucho ojo con el valor que están cambiando. La x es la que cambia y como está elevada, le estamos agregando adicionalmente estos dos paréntesis para separar una cosa de otra, ¿verdad? Que se realice la operación y después el menos haga su labor. Como les había dicho, lo único que tienen que hacer es después del igual, ingresar eso a la calculadora. Que sería menos, tiene que digitarlo idéntico, 8 menos paréntesis 2 negativo, pueden utilizar para el negativo, pueden utilizar este pequeñito o el mismo menos de la resta, no va a pasar nada, elevado a la 3. Para elevar a la 3 tienen dos opciones. En la tecla de x al cuadrado en amarillo aparece x al cubo, entonces pueden activarlo con shift y esta tecla de x a la 2 para que les salga x a la 3. Pueden hacerlo así o pueden utilizar la tecla general que sería x elevado a cuadrito vacío. ¿Para qué? Que cuando ustedes presionan S le escriben el exponente que necesitan, que en este caso son 3. Y ya les volvió a quedar lo mismo que hace un rato. Ustedes deciden cómo trabajar cuando elevan a la 3. Y ya lo que queda es darle igual. Y su resultado es 0. Por lo tanto, es la opción A. Únicamente sustituir. Si h es la función dada por h de x es igual 27 menos x al cuadrado, entonces ¿cuál es el valor de h de 3 negativo? Ya hemos explicado que este valor de 3 negativo corresponde a un valor de x. Es lo mismo que me hayan preguntado cuál es la imagen de 3 negativo en h. Es exactamente lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es sustituir ese 3 negativo donde tengamos x. Aquí por planteo igual, y aquí es donde viene lo importante. 27 menos, y ahora vamos a elevar al cuadrado ese 3 negativo. Lo voy a poner de otro color, nada más para que visualicen qué fue lo que yo acabo de cambiar. Y lo que tienen que digitar en su calculadora es a partir del 27. Es eso que acabo de resaltar. Entonces quedaría 27, le restamos, abrimos paréntesis, 3 negativos, cerramos paréntesis, y es elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado pueden utilizar la tecla x al cuadrito vacío y le ponen el 2, o directamente la tecla de x al cuadrado, que tiene tecla propia porque es como el exponente que más se utiliza. Le damos igual y resultado, la imagen que se está buscando es 18. Así que como pueden ver, cuando les hagan una pregunta de la imagen, es simplemente realizar sustitución. Ahora tenemos un contexto para una pregunta como las que acabamos de hacer. Si vienen en orden, sabe a lo que me refiero. Un grupo de venados es llevado a una isla en el año de 1980. Al inicio la cantidad de venados aumentó rápidamente, pero luego los recursos se fueron agotando y disminuyó. Si la cantidad C de X de venados, ojo, ya nos hablaron de una variable, la variable C, que significa cantidad. La cantidad de venados que hubo en esa isla a los X años, y ya nos están definiendo la otra variable. C entonces significa cantidad y X los años de haber sido llevados está dada por, y aquí tenemos el criterio con el que vamos a trabajar, con los valores de X, o sea, años entre 0 y 5. ¿Cuál fue la cantidad de venados que hubo en esa isla en el año de 1984? Entonces, aquí lo que tenemos es que nos están preguntando por la cantidad. Ok, vamos a copiar el criterio primero para analizarlo aquí con más calma.
menos x elevado a la 4 más 21x al cuadrado más 100. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando cantidad de venados, o sea, nos están preguntando por C. Y lo que yo tengo que utilizar entonces son los valores de X. ¿Y qué representan los valores de X? Años. ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo? Por la cantidad de venados que hubo en esa isla en 1984. Pero cuidado, no es que vamos a poner este 1984 aquí como valores de X. Ojo, porque los valores de X nosotros los tenemos definidos entre 0 y 5. Y fíjense ustedes que la situación empieza a tomar forma en el año 1980 y la pregunta me la están haciendo de 1984. ¿Cuántos años han pasado de 1980 a 1984? Pues han pasado 4 años. Ese es el valor de X que tenemos que utilizar. Y vean ustedes que tiene sentido con lo que dice aquí. El valor de X para poder utilizar este criterio es entre 0 y 5. Ahora vamos a hacer la sustitución. La cantidad de venados a los 4 años es menos, y ahora en lugar de la X, que va a ser elevado a la 4, lo que vamos a poner es el valor, que es este 4. Bueno, casualmente quedó 4 a la 4, ¿verdad? Cambiamos la X por el 4, más 21 por X al cuadrado. Nuevamente el valor de X va a ser cambiado por un 4. Y ese valor va a ir elevado a la 2 y luego se le suma 100. ¿Vieron lo que hice? Cambié este 4 por esta X y este 4 por esta X. Tengo que respetar que va elevado a la 4 y que va elevado a la 2. Y el resto, la suma, el resto de los valores se tienen que respetar exactamente tal como los están viendo. Y lo que me queda ahorita nada más es hacer la digitación de esa expresión que acabo de subrayar. Y para eso vamos a ocupar la calculadora. Les voy a tapar un momentito. Menos, abrimos paréntesis, 4, cierro, elevado, para elevar a la 4 o a cualquier exponente, recuerden esta tecla de acá, elevado a la 4, más 21 por, y nuevamente vamos a elevar, entonces abrimos paréntesis, volvemos a poner el 4, que es quien sustituye a la X, pero ahora va elevado a la 2. Y por último le sumamos 100. Le damos igual y mi resultado es 180. O sea que el haber realizado este cálculo me dio como resultado 180. Lo que significa es que la cantidad de venados a los 4 años, o sea en 1984, porque el asunto empezó en 1980, es de 180 venados. Así que si aparece un problemita, a leer con cuidado, la mayoría de las veces es hacer una sustitución simple. Así que ojalá nos salga algo muy diferente o más sencillito que esto. Considere la siguiente representación gráfica, la cual corresponde a la velocidad, rapidez, en metros por minuto a la que viaja un automóvil durante un trayecto, en función del tiempo en minutos, luego de haber iniciado el viaje. Ok, aquí tenemos entonces al eje Y, que va a representar la velocidad en metros por minuto, y tenemos al eje X, que va a representar el tiempo en minutos. Por lo tanto, luego de iniciado el viaje, el vehículo disminuye la velocidad entre ¿cuáles minutos? Entonces, vean que dice disminuye. Aquí indirectamente el tema que nos están evaluando es
Análisis de funciones, aquello de funciones crecientes, decrecientes y constantes. Vean ustedes, aquí están las tres. Creciente, constante, decreciente. Pero no me pusieron la palabra decreciente, sino que disminuyó la velocidad. Tenía cierta velocidad, aquí empezamos en 0, aumentó hasta cierta velocidad, luego se mantuvo constante un tiempo y luego empezó a bajar. Por lo tanto, luego de iniciado el viaje, el vehículo disminuye entre los 2 y 3 minutos. No, entre los 2 y 3 minutos iba aumentando. Entre 4 y 5, no. A pesar de que no vemos el 4 y el 5, pero sabemos que está por aquí, entre 3 y 7, ¿verdad? Y entre 4 y 5 se mantuvo constante. Por lo tanto, es entre 9 y 10, que están aquí en esta parte de acá. Por aquí debe estar el 9, por aquí debe estar el 10. En ese momento, la velocidad estaba disminuyendo. Opción C. Ahora volvemos a tener la misma situación de la representación gráfica que corresponde a la velocidad, o sea, a la rapidez, en metros por minuto a la que viaja un automóvil durante un trayecto en función del tiempo en minutos. Entonces aquí tenemos el tiempo en minutos y aquí la velocidad, su respectivo eje, X y Y nos hacen la siguiente pregunta. ¿En cuál minuto, ojo, en cuál minuto lo que significa es que tenemos que responder con alguno de estos valores que están ahí? ¿En cuál minuto, luego de haber iniciado el viaje, la velocidad o rapidez del automóvil es igual que 0? O sea, que en qué momento la rapidez o la velocidad es igual que 0. Y dice luego de haber iniciado el viaje. Entonces no se vale decir que 0, ¿verdad? Pero a partir de que inicia el viaje, ¿en qué momento es que la velocidad es 0? Pues en el momento en que llegamos al minuto 12. Porque en el momento en que estamos aquí, donde les estoy resaltando, en el minuto 12, su velocidad es exactamente 0. Por lo tanto, opción C. Considere la siguiente representación gráfica que corresponde a la velocidad-rapidez en metros por minuto a la que viaja un automóvil en función del tiempo, en minutos, luego de haber iniciado ese viaje con... Ok, estamos entonces ante una situación que tenemos una gráfica que nos presenta la velocidad o rapidez, que eso sería en el eje Y, a la que viaja un automóvil en función del tiempo en minutos. Y ese tiempo en minutos está en el eje X. Lo que significa es que estamos con una situación que arrancó en el minuto 0 y tenemos registrado hasta el minuto 42. Y ahí sucedió de todo, ¿verdad? Subió, bajó. Y la pregunta es, luego de haber iniciado el viaje, el vehículo aumenta la velocidad entre cuáles minutos. Sabemos que aquí tenemos dos segmentos donde hubo un aumento. Aquí cuando empezamos y entre el 21 y el 36. Estamos buscando dónde aumentó la velocidad. Por lo tanto, vamos a ver la primera opción. Entre 10 y 14. Bueno, muchos valores no los estamos viendo, pero sabemos dónde están. El 10 y el 14 se encuentra por aquí. Y aquí lo que estuvo de bajada. No es. 20 y 26, 22 y 26. 22 por aquí, 26 por acá. Efectivamente, hemos llegado a la respuesta. Entre 22 y 26, a pesar de que no tenemos exactitud, pero se encuentran por aquí, la velocidad aumentó. Y fíjense que entre 37 y 41, lo que sucede es por aquí, 37 y 41 es disminución. Entonces lo correcto es la opción B. Vamos ahora con el segundo ejercicio de la misma situación. Velocidad, que es el eje Y,
que viaja un automóvil en función del tiempo en minutos, que sería el eje X. Y dice la pregunta: luego de iniciado el viaje, el vehículo disminuye la velocidad entre cuáles minutos. Entonces, identifiquen ustedes dónde la gráfica me refleja una disminución. Pues de aquí a aquí y de aquí a acá. Ahora tengo que ir a buscar los valores correctos. ¿Qué dice la primera opción? Entre 3 y 7. A pesar de que yo no veo los valores, yo sé que por aquí está el 3 y por aquí está el 7. Pero no, ahí lo que hubo fue un aumento. Entre 24 y 29. ¿Dónde está el 24? Por aquí y el 29 por acá, más o menos. Entonces, aunque no seamos muy exactos, sabemos que entre el 21 y el 36 lo que pasó fue nuevamente un aumento. Lo que quiere decir que es la última opción. Entre 37 y 41, 37 por acá, 41 por acá, pues sí está sucediendo la disminución. Así que la opción correcta es la C. Y ahora vamos con la tercera pregunta de la misma situación. Tenemos la representación gráfica, velocidad en metros por minuto de un automóvil en función del tiempo también en minutos. Pero vean la pregunta: ¿en cuál minuto, o sea, en cuál de los valores de X, luego de haber iniciado el viaje, el automóvil alcanza la máxima velocidad? Y la máxima velocidad, recuerden que velocidad es Y, nosotros lo tenemos en 1500, no porque sea el número que aparece más arriba, no solo por eso, sino que ese 1500 claramente es el punto más alto de la gráfica. Así que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Que si ese valor máximo se relaciona con la gráfica, pues aquí no hay mucho, ¿verdad?, que analizar. Ya lo tenemos identificado a cuál minuto se dio esta velocidad máxima. Pues se dio en el minuto 36, opción B. Considere la siguiente información. La siguiente representación gráfica corresponde a la rapidez en metros por minuto, y ojo aquí, rapidez es el eje Y, con el que viaja un automóvil durante un recorrido en función del tiempo en minutos. Tiempo en minutos, eje X. ¿Cuál fue la rapidez? Si van la pregunta, ¿cuál fue la rapidez? O sea que tenemos que responder con algún valor de Y. ¿Cuál fue la rapidez del automóvil a los 12 minutos de haber iniciado el recorrido? Nada más tenemos que ir, ubicarnos en ese 12, que son los minutos. Y ahora sí, ¿con quién se relaciona ese 12? Pues ese es 12, buscamos la gráfica, se relaciona con 500. Opción B. Parece fácil, pero sí, realmente es sencillo. Nada más hay que orientarnos con que indirectamente nos están hablando de imágenes, preimágenes, X y Y, etc. Así que no es nada del otro mundo. Vean qué sencillo que es. Continuamos con el mismo contexto de una gráfica que representa la rapidez, que es Y, con la que viaja un automóvil en función del tiempo en minutos, que sería X. Y lo que nos preguntan es que entre los minutos 4 y 6 se puede afirmar que la rapidez del automóvil, ok, entre 4 y 6, ¿qué tenemos? Aquí está el 4 más o menos y aquí está el 6. ¿Qué pasó con la rapidez entre 4 y 6? Ojo que es la misma, ¿verdad? Se mantuvo constante en 1000, ¿ok? Pero vamos a ver qué nos dicen. ¿Que la rapidez fue de 0? No. Sabemos que la rapidez fue de 1000. ¿Que la rapidez aumentó 2 metros por minuto?
Pues no aumentó nada porque se mantuvo constante. Uno esperaría entonces que la respuesta fuera se mantuvo constante, pero no en este caso. ¿Qué dice la C? Que ya debería ser la correcta. Superó los 950. Y a pesar de que el 950 no lo vemos ahí, pero es cierto lo que dice la C. La C dice que superó los 950. ¿Y cuál es la rapidez entre 4 y 6? Entre 4 y 6, la rapidez pues es de 1000. Y 1000 supera los 950. No me dijeron nada falso. Por lo tanto, por eso es la opción C. Un poquitito de interpretación, pero nada del otro mundo, creo yo. Estamos con otro ejercicio de la misma situación. La gráfica que nos presenta rapidez en el eje Y contra tiempo en minutos en el eje X de un automóvil durante un recorrido en minutos, ¿verdad? Desde los 0 a los 12 minutos. Y la pregunta ahora es, entre los minutos 7 y 12, ¿se puede afirmar que la rapidez del automóvil? Ok, entre 7 y 12. ¿Qué sucedió entre 7 y 12? Hubo una disminución de velocidad. Bueno, vamos a ver. Opción 1, que la rapidez fue siempre de 1000. No. A los 7 sí fue de 1000, pero después empezó a caer. Entonces la primera opción no es. ¿Aumentó en 4 metros por minuto? No. Absolutamente no tiene ningún sentido. Y la C, disminuyó. Sí disminuyó. En 500. Vamos a ver. Si a los 7 era de 1000, a los 12 era de 500, pues ¿cuánto disminuyó? Efectivamente, de 1000 a 500 hay una disminución de 500. Ojo, no es este 500, no es este, sino que hubo una disminución de aquí a acá, o sea, disminuyó de 1000 a 500. ¿Ok? Entonces, opción correcta, la opción C. Considere la siguiente representación gráfica que corresponde a la cantidad de litros de agua que contuvo un tanque de una casa en función de la cantidad de horas. ¿Ok? Cantidad de horas, donde tenemos las horas en el eje X, que transcurrieron desde las 0 horas de un día con... Ok, ahí está. Desde las 0 horas, o sea, de 0 a 11 horas. Y la gráfica lo que nos da también información es cantidad de litros de agua. ¿Dónde están los litros de agua? En el eje Y. Entonces, de acuerdo a las horas es la cantidad de litros que tiene el tanque. Por lo tanto, ¿qué dice la primera o la pregunta, verdad? Durante las primeras 11 horas de ese día, la cantidad de litros que contuvo ese tanque disminuyó entre cuáles horas. Y fíjense ustedes que ahí están las tres variaciones. Hay creciente, decreciente y constante. Pero nos están preguntando dónde disminuyó. Y disminuyó entre 3 y 7. Pero vamos a ver las opciones. 8 y 9. No. 8 y 9 más o menos están por acá y eso es constante. 4 y 5. Ahí está la respuesta. 4 y 5 que están entre 3 y 7, ¿verdad? 4 y 5 se dio la disminución. Y obviamente entre 1 y 2 no, porque entre 1 y 2 se estaba dando un aumento. Entonces lo correcto, opción B. Continuamos con la segunda pregunta del contexto de cantidad de litros de un tanque de agua entre 0 y 11 horas, que sería nuestro eje X.
Dice que durante las primeras 11 horas de ese día, la cantidad de litros que contuvo ese tanque se mantuvo constante entre cuáles horas. Constante es aquí, entre 7 y 11. Uno quisiera que la respuesta dijera 7 y 11, pero no. Lo que dice y lo correcto en este caso, aquí la tenemos, la opción A, 8 y 9. El 8 puede estar por acá, el 9 puede estar por acá, y entre 8 y 9 se mantuvo constante. No necesariamente me tienen que dar el intervalo con esos límites que yo estoy viendo ahí, ¿verdad? Sino que ellos juegan mucho con los valores que están entre los números que estamos viendo. Entonces lo correcto, donde se mantuvo constante, fue entre las 8 y las 9 horas. Otra pregunta más con el mismo contexto de litros de agua dependiendo de la cantidad de horas. Litros de agua de un tanque, de una casa, ¿verdad? Entonces, con la información ya visualizada en esa gráfica, la pregunta es, ¿en cuál hora ese tanque contuvo la mayor cantidad de litros de agua? Y la mayor cantidad de litros de agua, según el comportamiento de esta gráfica, pues se da aquí, en el punto más alto. Entonces, ¿en cuál hora? A las 3 horas se dio la mayor cantidad, que fueron 400. Entonces, esta es la respuesta que se buscaba. A las 3 horas. Ahora vamos con una situación que me representa cantidad de visualizaciones en millones que tiene un video en un sitio web en función de la cantidad de meses después de haber sido compartido. Las visualizaciones, vea, siempre todo va a venir rotulado. Las visualizaciones están en el eje Y. La cantidad de meses están en el eje X. Y luego, como dice la pregunta, luego de haber sido compartido en ese sitio web, la cantidad de visualizaciones de ese video disminuyó entre los meses. Entonces tenemos que ir a ubicar la disminución. Me parece que está fácilmente ubicable. Más si han venido practicando los ejercicios anteriores, ya estos se tienen que hacer más fácil, más rápido. La disminución está aquí, entre 10, entre el 10º y el 15º mes. Pero vamos a ver las opciones. Tenemos que encontrar valores entre 10 y 15. Este no es, entre 2 y 4, entre 6 y 8, entre 12 y 14. Listo, eso es todo. Ubicar correctamente la disminución y luego los meses que la respuesta se va a ubicar, cualquier intervalo entre 10 y 15. Continuamos con el mismo contexto de las visualizaciones en millones de un video que fue compartido en un sitio web después de cierta cantidad de meses. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la mayor cantidad de visualizaciones que tuvo ese video luego de haber sido compartido en el sitio web? Ojo que la cantidad es en millones, ¿verdad? Y la mayor cantidad es aquel valor de Y que esté en lo más alto de su gráfica. Y en este caso, la gráfica empezó muy bien, con 2 millones de visualizaciones. Llegó un momento a los 4 millones de visualizaciones, así se mantuvo un tiempo y luego fue disminuyendo. Por lo tanto, la mayor cantidad de visualizaciones corresponde a 4. ¿4 qué? 4 millones, pero nosotros nada más tenemos que marcar el 4. Continuamos con el mismo contexto, las visualizaciones de un video
después de tantos meses de haber sido compartido. La pregunta es, luego de haber sido compartido, la cantidad de visualizaciones de ese video se mantuvo constante. ¿Entre cuáles meses? Pues constante se refiere a esta partecita de acá. Entre 5 y 10, perdón. Entonces nuestra respuesta tiene que estar entre 5 y 10. Y no es la opción A, que dice entre 2 y 4. Entre 2 y 4 fue aumentando. Y aquí tenemos a lo correcto, entre 6 y 8, porque 6 y 8 se ubica entre el intervalo constante. 6 y 8 por acá. Si nos vamos hacia arriba, a pesar de ser una aproximación, tenemos la certeza de que se mantuvo constante en ese periodo de tiempo. La altura HDT en metros que alcanza el nivel del agua en el tanque de un acueducto en función de la cantidad de horas T de haber iniciado el monitoreo de ese tanque se muestra en la siguiente representación gráfica. Entonces tenemos, ojo, altura HDT, que sería el eje Y, en función de la cantidad de horas T, y T sería nuestro eje X, y la cantidad de horas que tenemos por acá es desde 0 y llega hasta el 20. La pregunta es, de acuerdo con la información, ¿cuántas horas transcurrieron? O sea, tenemos que contestar con estos valores de acá. ¿Cuántas horas transcurrieron luego de haber iniciado el monitoreo del tanque para que el nivel del agua alcanzara su altura máxima? Entonces, la altura máxima la tenemos aquí. Pero mucho ojo. La pregunta es ¿cuántas horas transcurrieron? Tal vez pueden cometer el error de relacionar, ok, estamos de acuerdo, este es el punto más alto, pero cuidado, responden con el 9. La pregunta es, ¿cuántas horas transcurrieron para esta altura máxima? Y las horas están aquí. Entonces, transcurrieron, esta es la respuesta correcta, 10 horas para que alcance la altura de 9, ¿verdad? Pero la respuesta es, transcurrieron 10 horas. Considere la siguiente representación gráfica que corresponde a la temperatura T de X en grados Celsius. Ojo que T de X está aquí, que es el eje Y. Que tuvo una ciudad en función de la cantidad X de horas. Y ojo aquí donde está el eje X. Y tenemos horas entre 0 y 18. Bueno, aquí nos aclaran desde las 0 horas de ese día. Y ve aquí que a pesar de que en la gráfica se ve desde 0 al 18, aquí me lo están ratificando. De acuerdo con la información anterior, la temperatura en grados Celsius que tuvo esa ciudad a las 12 horas. O sea, me están preguntando por la temperatura que tuvo esa ciudad a las 12 horas. Horas son el eje X. 12 horas aquí. ¿Cuál fue entonces la temperatura? Aquí está el puntito y se relaciona con 25. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C.